Perdón, chicos, hubo una pequeña, como un pequeño bajón de luz y pues bueno, mi computadora se reinició, pero pues bueno, no es impedimento para continuar con la sesión. Bueno, algo que veíamos en el video propiamente era cómo se desarrolla esta función jurisdiccional, ¿no? Y que esta función jurisdiccional que vamos viendo constantemente pues de pronto no se entiende por parte de la población el qué se está realizando, ¿no? Y que es algo súper delicado. ¿Por qué? Porque al final del día, em, al final del día, pues de pronto nos encontramos con situaciones que como gobernados no entendemos y que es bien delicado. ¿Por qué? Porque no se logra comprender en su mayoría el que no se logra entender propiamente lo que es la realización del poder judicial, ¿no? Y que esto es bien complicado porque no tendríamos que tener estos problemas, ¿no? Ciertamente la función jurisdiccional, curiosamente, es una función que constantemente está presente en nuestras vidas. Y como está constantemente presente en nuestras vidas, de pronto es muy fácil el catalogar o el juzgar una determinada em, resolución que no va a nuestro favor, ¿no? O una determinada respuesta. Y de pronto nos vemos frustrados en este sentido de lo que vamos encontrándonos, ¿no? Y desafortunadamente esto no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque en muchos de los problemas que vemos viendo en el transcurso de nuestra vida, eh, la mayoría de las problemáticas no son por, en cuestión de delitos, no son por culpa del Poder Judicial, sino que tienen que ver con funciones propias del Poder Ejecutivo, ¿no? La Constitución delimita cuáles son las funciones. La Constitución determina cuál va a ser la función de uno o de otro. Y en el caso del Poder Judicial, con lo que pasó en la reforma del 15 de septiembre del año pasado y de lo que vamos viendo constantemente con este circo que el Poder Legislativo va realizando, eh, deja mucho que desear y nos pone a pensar realmente si lo que queremos es la continuación de esto, ¿no? Y que de pronto la justificación política que recibimos de parte de nuestros representantes es que el Poder Judicial resolvió y no está castigando los delitos. Sin embargo, cuando vemos, y ustedes ya lo vieron en derecho procesal penal el mes pasado, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las carpetas de investigación, ¿no? Que no le permitía el Ministerio Público acceder al abogado de la víctima, ¿no? O de pronto estos regaños que vimos el mes pasado justo de parte del juez para con los ministerios públicos por no formular de manera adecuada la imputación del delito, ¿no? La acusación. Y que eso aquí le tenemos que echar culpa, ¿no? No es el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no es ahí el que tiene la culpa, el que tiene la culpa es el Ejecutivo, que no tiene personal capacitado para atender las necesidades jurídicas y que cómo podemos proteger al final del día pues nuestra función jurisdiccional pues comprendiéndolo, ¿no? Lo que está pasando actualmente en nuestro país es muy delicado. ¿Por qué? Porque el derecho se vio superado por el interés político y eso no tiene que pasar en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho tiene que prevalecer completamente el derecho sobre los intereses de cualquier sector poblacional y que desafortunadamente nos estamos encontrando con decisiones tomadas a la suerte, con decisiones tomadas estúpidamente y que no tendría que ser así. ¿Qué es, qué artículos se encuentran fundamentado esta función jurisdiccional? Pues propiamente en el artículo 17, que bueno, ya no vamos a tratar aquí porque ya lo hemos visto hasta el cansancio, que justo y que en los videos lo hemos visto, ¿no?
¿qué implica la función jurisdiccional? Que el pueblo mexicano no se haga justicia por su propia mano. Se va a depositar en este caso en el Poder Judicial de la Federación, en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. De manera general, así está conformado el Poder Judicial de la Federación. Nos dice, la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Estas son las reformas que en la actualidad no tienen sentido. El Tribunal de Disciplina Judicial era lo que era el Consejo de la Judicatura Federal y que obviamente este Consejo de la Judicatura Federal veía y resolvía conforme a al derecho de la queja que tienen los ciudadanos ante algún síndrome de corrupción y de desatención de la función jurisdiccional y que no se entendía por parte del ciudadano y que estas reformas son una verdadera defecio de lo que implica el ejercicio legislativo y de lo que implica la división de poderes. Después nos dice, la Suprema de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministros y ministras, y funcionará en pleno. Aquí está reduciendo a dos los ministros. Hemos tenido durante nuestra historia jurisdiccional una reducción de ministros y de salas bastante significativa. En la reforma de 1994 se hizo la disminución de 23, si no mal recuerdo, ministros a 11, que era lo que teníamos hasta el año pasado, y actualmente hasta 9. ¿Sale? ¿Quién? Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura de la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. El Poder Judicial no debió de haber entrado a las votaciones. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es el Poder Judicial. Como ciudadanos, el ciudadano es muy ignorante. ¿Qué queremos? ¿Quiénes queremos que resuelvan? Las personas que están capacitadas. Y desafortunadamente, nuestros políticos son personas ignorantes, son personas que no están capacitadas y que hemos votado por ellos más por lo que prometen que por lo que realmente realizan. Y que es bastante desafortunado que dejemos la administración de justicia en personas que no están capacitadas. Tenemos a dos ministras de la Corte que no están absolutamente nada capacitadas. Una Lenia Batres que no entiende y no comprende cuál es su función. Una Yasmín Esquivel que también tiene una trayectoria política y jurisdiccional bastante manchada por cuestiones de corrupción, por cuestiones de ignorancia y que es desafortunado que tengamos estas personas resolviendo. La voz del pueblo no tiene que ser directamente en el poder judicial. Ahí tiene que haber un conocimiento pleno. Y que si bien de pronto uno se encuentra en el litigio con circunstancias que no quisiera, las decisiones que están tomando nuestros políticos con respecto al Poder Judicial no tiene que ser y no debe de haber sido. Realmente pone en peligro la división de poderes. Estas decisiones ponen en peligro. ¿Quiénes van a ser realmente los que van a tener el capital para poder realizar una campaña política? Pues aquellos que estén dentro o a favor del poder ejecutivo y del poder legislativo. Aquellos que sean amigos y que desafortunadamente son los poco preparados. Después nos va a decir este artículo 94 recién reformado el año pasado que las sesiones del Pleno serán públicas, eso bueno no cambia, eso de hecho cada vez que sesiona la Corte ustedes lo pueden seguir a través del canal judicial. En YouTube están las discusiones de las acciones de inconstitucionalidad, de pronto de los litigios que se van dando y que tienen relevancia y que es bien importante, ¿no? La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno, la competencia de los plenos regionales, de los tribunales de circuito, de los juzgadores y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores y las servidores públicas del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes de conformidad con las bases de esta Constitución. El órgano de administración judicial determinará el número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de la radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito.
los circuitos son secciones, por así decirlo, territoriales, que no necesariamente tienen que compartirse con la división política de nuestro país. O sea, hay de pronto circuitos muy pequeñitos y hay circuitos que por las entidades federativas pues tienen que tomar partes de los otros estados. Asimismo, mediante los acuerdos generales se establecerán plenos regionales. Estos plenos regionales son plenos que son conformados, por así decirlo, por tribunales colegiados de circuito y y tienen ciertas resoluciones y también tienen ciertas funciones, en el sentido de que también ellos pueden generar jurisprudencia. La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Esto era lo que yo les hablaba hace rato en derecho familiar, con respecto a la forma en la que las mujeres tienen que garantizar un espacio en ciertos puestos, ¿no? La elección de magistrados y magistradas de circuito, así como los jueces y jueces de distrito, se regirán por las bases previstas en el artículo 96. El Pleno de la Suprema Corte estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Es decir, la Corte puede solicitar que ella conozca determinados asuntos y que tengan una trascendencia nacional y puede también delegar a otras, a los mismos plenos de circuito o decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba el asunto porque no hay como una competencia de mi parte, ¿no? La ley fijará en los términos que sea obligatoria la jurisprudencia que establezca los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. Este tema de la jurisprudencia es bien importante. Ustedes ya lo deben de saber. La jurisprudencia son los criterios jurisdiccionales que han tomado los colegios de circuito, la Suprema Corte, los plenos de circuito, y que por reiteración o por mayoría de votos en su discusión tienen una característica obligatoria para todos los órganos del sistema jurídico judicial mexicano y en ocasiones también para la parte administrativa. Cuando nosotros estamos ante una autoridad administrativa y tenemos algún conflicto, como lo vamos a ver más adelante con el tema del procedimiento administrativo, nosotros podemos invocar alguna jurisprudencia. Si bien la jurisprudencia no va a tener no va a estar catalogada, por así decirlo, con una obligatoriedad a fuerzas, y que puede ser como una opción para la administración pública, cuando este asunto pase al tribunal eh, contencioso, lo que va a pasar es que el tribunal va a tener que apegarse al criterio jurídico. Entonces ese es como un tip que pueden tener y que lo vayan anotando, que cuando en sus resoluciones, en sus análisis, ante alguna violación en el proceso administrativo lo vean, eh, pueden invocar las jurisprudencias y y con esta invocación de la jurisprudencia, lo que van a hacer es, al final, en un momento determinado, que el órgano jurisdiccional competente lo pueda realizar. La ley fijará los términos en que la obligatoriedad de la jurisprudencia, bueno, las razones que se justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 6 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales y de las entidades federativas. La remuneración que perciba por su servicio los ministros y las ministras de la Corte, los magistradas, las juezas, bueno, ahí todas estas personas, no podrá ser mayor establecida por la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente. Esta es una reforma que se dio con Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de decir que nadie iba a ganar más que el presidente. Desafortunadamente, pues hemos visto que personal de la Administración Pública Federal gana mucho más que el Ejecutivo y que pues al final del día es una incoherencia que manifiesten que nadie va a ganar mayor y más que el presidente cuando la misma administración pública lo permite, ¿no? O los mismos diputados y senadores ganan mucho más que el presidente con todas las dispensas y con todas las situaciones que se van presentando, ¿no? Entonces eso es algo bastante grave, es una falta de coherencia incluso en nuestro texto constitucional y de la realidad social, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer, no?
Em, los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 12 años y solo podrán ser removidos en los mismos términos del artículo cuarto de esa Constitución. Ninguna persona que haya sido ministra podrá ser electa para un nuevo periodo, que es como en grandes rasgos, ¿no? O sea, yo estoy en contra de esta reforma judicial. Se me hace una barbaridad de parte de la de los poderes de la Unión, en este caso el Ejecutivo y del Legislativo, que están gobernados por el mismo partido político, porque al final del día no han entendido la división de poderes y esto es algo bien complicado, bien difícil. En la historia de nuestro país y en la historia de Latinoamérica hemos visto que cuando se han presentado estas situaciones, tarde o temprano llega una dictadura y una limitación de libertades, que a lo mejor en un momento determinado no van a llegar con la velocidad que lo prevén los politólogos, pero que en un momento determinado se puede cristalizar y que ya lo hemos visto. Ha habido demasiados temas de corrupción, demasiados temas de un gobierno coludido con el narcotráfico y que al final del día una no división de poderes genera una mayor crisis del Estado de Derecho. Y nuestro Estado, nuestro gobierno, si bien es cierto que ha tenido una demostración eh, más que notoria de falta de regulación y de falta de acercamiento al poder mantenerles la paz pública, eh, lo seguimos observando. Entonces, de verdad, demasiado desafortunada esta reforma constitucional, la forma en la que se está haciendo el teatro para la elección de los jueces, y que más que decir que fue una reforma pensada, fue una reforma que se hizo nada más por un capricho del anterior ejecutivo, por un capricho del presente ejecutivo y por un capricho de la mayoría parlamentaria con la que nos encontramos, ¿no? Y que de verdad espero que en un momento determinado, a la mitad de este sexenio y con las consecuencias que van a traer las malas decisiones de nuestros gobernantes y nuestros políticos, pues el pueblo mexicano, así como lo manda el artículo 40, pues recoge ese poder y busque un verdadero cambio, ¿no? Ya lo mencionaba el licenciado Emilio, al político no se le tiene que idolatrar y que tampoco se le tiene que celebrar, se le tiene que vigilar. Y nuestros representantes tienen que ser vigilados y tienen que dar cuentas. Y estos gobiernos eh, están buscando el no dar una cuenta clara. Y eso es demasiado desafortunado. Eso da pie a una tiranía, a una dictadura y que eso no, pues, no lo podemos permitir. Finalmente, la función ejecutiva, ya lo decía el licenciado Emilio, radica en la ejecución de las leyes que plantea el legislativo y en administrar los recursos disponibles y que excluyen a las otras funciones estatales, ¿no? Administra el dinero que recauda y trata de garantizar con determinadas funciones ciertas necesidades de la población: salud, educación, seguridad, cuestiones de competencia económica, em, cuestiones de gobierno. O sea, al final del día el Ejecutivo en una sola persona por nuestro sistema presidencialista no puede decidir en todo, no puede conocer en todo, sería imposible física e intelectualmente. Entonces busca una realización de esto. Permítanme un momentito. Perdón, chicos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? El ejecutivo es el que realiza todo o el que busca satisfacer, por así decirlo, como las necesidades más inmediatas de la población. Desafortunadamente también los titulares de las secretarías de Estado y de la Administración Pública nos han quedado de ver mucho en toda la historia de nuestro país, eh, principalmente después de la Revolución Mexicana, porque
desafortunadamente nuestra sociedad no busca dar una respuesta y una transparencia en cuanto a los resultados, sino que nada más se quiere centrar en un grupo determinado del poder. Vamos a ver una pequeña nota de lo que implica el Ejecutivo en la Constitución mexicana. Esto se realizó en el 2018, hace 6 años, y propiamente se salió en un noticiero, más que en un noticiero es en una cuestión de opinión, en el canal 40. Entonces vamos a ver este videíto.
Aquí se pintaba una realidad, y ya lo decía el doctor Pedro Salazar, en el sentido de que los órganos constitucionales autónomos permitían un peso, un contrapeso con respecto a las decisiones del Ejecutivo, al igual que la autonomía del Poder Judicial. En la actualidad, pues bueno, eso ya fue. Justo tenemos que dar las gracias al presidente López Obrador y tenemos que dar las gracias a la presidente Claudia Sheinbaum y al poder legislativo, pues obviamente gobernado por Morena, porque pues bueno, eso ya desapareció, ya no hay órganos constitucionales autónomos, porque en aras de que gastaban mucho, pues bueno, se han desaparecido, y también con respecto a las reformas del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nos encontramos ante una problemática de estas facultades no constitucionales que tenía el Ejecutivo, pero bueno, pasemos a lo que ahora sí es propiamente la materia, ¿no? El derecho administrativo tiene que ver, ya lo decía yo, con estas funciones jurídicas de parte del Ejecutivo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la doctrina con respecto a lo que es el concepto del derecho administrativo? Nos dice que es la rama del derecho público que regula la organización de la empresa, de la administración pública y de las diversas personas administrativas, los poderes y derechos que poseen estas personas administrativas para manejar los servicios públicos y el ejercicio de estos poderes y de estos derechos por la prerrogativa especial, por el procedimiento de acción de oficio y las consecuencias contenciosas que se siguen. De esta definición logramos encontrar las tres características de la actividad administrativa. En primer lugar, pues reconocemos que el poder ejecutivo se materializa en una organización que en el caso del derecho mexicano es la conformación de la Administración Pública Federal, la cual está regulada por la Ley Federal de la Administración Pública, la cual da una pauta de cómo se ha de delegar las facultades que constitucionalmente se le ha dado al Ejecutivo. Ya lo veíamos, o sea, el Ejecutivo, no, el presidente no puede atender por sí solo todas las necesidades en una sola persona, o sea, tiene que delegarlo, ¿no? Para que diferentes personas conozcan de estas necesidades. En segundo lugar, pues la definición es señalar los poderes y derechos de estas personas que pueden realizar. Esto se encuentra de conformidad a las necesidades de la sociedad. Si hay una Secretaría de Gobernación, están determinadas para cumplir con esta determinada necesidad de gobernanza. Si hay una Secretaría de Economía para establecer las estrategias en cuanto a la economía mexicana y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, el ejercicio de los poderes y de los derechos que van a tener para la competencia asignado por las prerrogativas de la misma ley, ¿no? Eh, es bien importante que comprendamos justo cuál es el actuar de la persona administrativa, más que de la persona administrativa, más de la autoridad administrativa. No va a poder realizar otra función que no sea la que la ley le ha encomendado, ¿no? Entonces es bien delicado el que de pronto las autoridades administrativas realicen actos que no están fundados en la ley y obviamente esto genera complicaciones, genera conflictos y por ende pues no vamos a poder encontrar una resolución adecuada de lo que vamos a estar experimentando, ¿no? Que obviamente esto se puede impugnar vía el juicio de nulidad, vía los recursos administrativos o en un momento determinado y dependiendo, bueno, que ya también es como a capricho del legislativo y del ejecutivo, pues el juicio de amparo, ¿no? Em, ¿Qué tenemos que entender? Bueno, como cualquier fuente del derecho, perdón, como cualquier rama del derecho, tenemos fuentes, ¿no? En el caso del derecho administrativo, en sentido estricto, tenemos que observar estas fuentes a partir de un principio, el principio de legalidad. Este principio lo tenemos que entender en el sentido de que cualquier decisión que realice una autoridad o en la realización de cualquier acto de autoridad tiene que estar fundado en la ley. Y esto se basa justo en el artículo 16, o sea que nos dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive por causa legal del procedimiento. No pueden realizar actividades administrativas si no fundan y no motivan su proceder. Si una autoridad administrativa, sea la que sea, desde algo muy tonto como es el tema de los policías de tránsito, te paran sin una orden
por escrito que funde y motive la causa legal, eso es una violación de garantías. Eso es una violación de derechos. Las autoridades administrativas todas tienen que cumplir con lo que dice la ley. Si bien este principio de legalidad rige la actuación del derecho administrativo como regla inamovible, tenemos también que catalogar las fuentes del derecho administrativo como las mismas fuentes generales del derecho, formales, reales e históricas. Las formales ya sabemos que son las normas jurídicas y que obviamente pues tenemos que entenderlas como la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia, los decretos, reglamentos y circulares. En caso específico, los reglamentos y las circulares son las formas en las que el Poder Ejecutivo va a decirles a las entidades cómo tienen que realizar de manera detallada la actividad administrativa. De pronto la ley se queda como muy cortita, entonces em, la realidad es que tiene que hacerse y configurarse, ¿no? Las reales, bueno, ya sabemos que son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, los movimientos sociales. Ya hemos hablado muchísimo de los movimientos sociales. Esto que está pasando actualmente con respecto a la migración es un gran reto para la Administración Pública Federal, en el sentido de la determinación de los aranceles y de qué es lo que vamos a hacer, pues con todos, con este principal fuente de ingreso que eran las remesas. Al ya no haber mexicanos en Estados Unidos que envían dinero para México, eso va a generar una crisis económica y una recesión. Entonces es bien importante y tenemos que estar bien al pendiente de lo que va a hacer la señora Sheinbaum con respecto a la administración pública y también lo que está haciendo el señor Trump en Estados Unidos, ¿no? Porque seguramente ellos también van a entrar en una recesión. Y las fuentes históricas, pues bueno, ya sabemos que son todos los elementos como libros, escritos, inscripciones, que cierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. ¿Sale? Es bien importante que ustedes comprendan esto, es bien importante que pongan atención a lo que estamos viviendo y que pues puedan leer a partir del derecho administrativo cómo el ejecutivo de nuestro país decide cuál va a ser el paso que va a dar. Pero bueno, chicos, eso es todo por la sesión de Derecho Administración de Derecho Administrativo de esta semana. Estoy ahí al pendiente de ustedes. Cualquier situación que tengan, por favor escríbanme y con gusto la resolveré. Cuídense, bye bye.